Cuando tú estás en una condición de estrés, hay estructuras más profundas que empiezan a tomar el control de tu conducta. Y hablamos de una conducta más regida por estructuras subcorticales, ¿no? Una de ellas es la amígdala, locus coeruleus y estructuras que están más relacionadas con la supervivencia, ¿no? Y son conductas más instintivas, más innatas, donde no hay tanto razonamiento o reflexión sobre tus conductas, porque una cosa evolutiva, si tú escucháis un ruido en el bosque, mejor correr al tiro que empezar a pensar, bueno, será un tigre o una pantera que me quiere cazar. ¿Qué pasa en el tiempo? Que a medida que tú vas teniendo más exposición a este tipo de estrés, estas estructuras se empiezan a activar más. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de El lado oscuro del cerebro. Estamos acá reunidos como todo jueves en la tarde, o bueno, jueves, o bueno, si es que es la tarde, en la mañana o al mediodía. Estamos como todos los jueves, ahí está mejor. O quizás no lo escucha un jueves, puede ser otro día de la semana, pero estamos como todas las semanas con un nuevo capítulo del lado oscuro del cerebro y estoy con mi camarada, amigo, amante, el querido Germán Campos. Hola Germán. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, Claudio? Bien, bien, bien. ¿Cómo Hemos estás? tenido unos problemas técnicos. Espero que el micrófono me falle, porque no me falles. No, Pero, se escucha perfecto. ojalá, o sea, esperemos. Y sabes que todo esto me puso súper estresado, como que estaba acá, llegaba, venía corriendo, no podía instalar la cuestión y me empezó a hacer una serie de preguntas sobre qué pasa cuando nos estresamos. Y me acordé de un amigo que estudiaba esto. Acá estamos en el tercer micrófono, directamente desde la ciudad de las flores, directamente desde Viña del Mar, con un aire marino y con el estilo que representa a esta hermosa ciudad, una persona intachable, un científico brillante, un psicólogo que se dedicaba a las neurociencias y ha tenido una carrera impecable tanto en docencia como en investigación. Con ustedes les dejo al gran y único Felipe Rojas. Hola Felipe. Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, por acá estamos. Pero como decía Claudio, es cierto, ya estamos terminando el semestre y ya estamos todos estresados, estamos cansados y bueno, ya estamos en la mitad del año. Entonces, afortunadamente tenemos un experto en estrés, como tú, Felipe. Así Ah, dicen. Entre paréntesis, Claudio me tiró hartas flores. No sé si sí, es no. tachable mi carrera, pero vamos, digamos Claro, he cometido hartos errores. claro, que nos lo vamos a nombrar hoy día, pero Claro. está bien, está Pero bien. les digo por si acaso, intachable, ¿eh? No, 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 no es, no es. Y entonces, bueno, eso nos da la oportunidad para precisamente hablar del estrés. Justamente, eh, esta semana estaba hablando con un amigo, por ejemplo, de un libro de un filósofo surcoreano que habla de la sociedad del cansancio. Y también ahí se refleja un montón del Kim tema Jong-un. del estrés, exactamente. Estrés. Y, y bueno, ¿qué hay que decir? Como mencionó Claudio, tú eres psicólogo de formación. Es, Posteriormente continuaste haciendo un magíster en ciencias biológicas, mención neurociencia. De hecho, de ahí nos conocimos, ¿cierto? En la así Universidad de es, Valparaíso. así Y es. posteriormente Uh, seguiste con el doctorado en neurociencia allí en la Universidad Católica. Y actualmente estás en la Universidad Adolfo Ibáñez, allá en Viña del Mar. Entonces, Felipe, para comenzar, ¿Qué, cómo llegaste a la neurociencia? ¿Cómo fue tu camino? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué temas te interesaron? ¿Qué fue lo que te inspiró para llegar a la neurociencia? Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu camino? Ok, bueno Germán, me acuerdo que, bueno, en La Torrosa, para los que nos escuchan, ahí conocimos o nos conocimos con Germán en el laboratorio de neurobiología del estrés, allá en Valparaíso. Así es. Así que Germán igual sabe algo de estrés, nos estresamos juntos, así que experimentamos en primera y en tercera persona de los efectos del estrés. Pero respondiendo a tu pregunta, Germán, bueno,
Creo que a mí me gustaba desde chico mucho la biología eh, y las cosas pequeñas, así como la célula, cómo estas células se comunican entre ellas y forman cosas más complejas. Eh, y cuando tuve los primeros cursos en filosofía, cuando empezamos o el profesor describía la mente, eh, siempre me preguntaba, bueno, si la mente es un proceso o un subproceso que sobresale de la actividad cerebral y el cerebro está compuesto de millones de estas pequeñas células. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo esta comunicación genera algo que sería esta mente y cómo tú tienes esa conciencia de que eres un ser vivo, que estás de alguna forma compuesto de todo eso, pero al mismo tiempo te identificas como un único organismo en sí? Y eso me volvía loco, no sabía cómo explicarlo. Cuando le preguntaba a mis profes de biología o filosofía tampoco, y ellos me explicaban que eran como uno de los grandes misterios en realidad de la ciencia y de la filosofía. Y me acuerdo que yo soy, bueno, ya somos boomer, pero en ese momento como que la neurociencia no, yo nunca lo oí directamente de ellos. O sea, estaba la biología, estaba la química, y a poco me fui entrando en cosas de biología y me encontré con este concepto de la neurociencia. Y era esta ciencia que estudiaba efectivamente, bueno, cómo el cerebro funciona, y eso me fascinaba. Como no había una carrera en neurociencias, opté por psicología, que era como lo más cercano a lo que yo quería estudiar en realidad. Pero siendo psicólogo siempre tenía este secreto oculto que en realidad me gustaba la parte más biológica y cómo la biología podía responder a estas preguntas psicológicas. Y eso me adentró un poco a la neurociencia. Y posteriormente, como dijiste tú, después del posgrado, o sea, perdón, del pregrado, creo que fue una gran oportunidad hacer este magíster en neurociencia y posteriormente el doctorado, de alguna forma me abrió más el camino a estas preguntas que yo tenía desde pequeño. Súper. Oye, y, y una vez que ya dijiste como, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a neurociencia. ¿Qué pasó por tu cabeza que dijiste como, ¿sabes qué? Voy a estudiar estrés. Mm. ¿Qué, qué lleva a alguien a cometer ese tipo de locura? Mira, alguien alguna vez le oí que decía que uno estudia con lo que se identifica. Que de chico yo me identificaba como una persona muy ansiosa, aunque cuando hablaba con otras personas me decían, oye, pero tú eres súper calmada, de hecho cuando hablo contigo me calmás y como de ser una persona muy ansiosa. Pero claro, uno tiene todo un mundo interno que es oculto para otras personas, donde tú puedes tener una tormenta de tus pensamientos y cómo estos pensamientos te pueden llevar hacia el futuro, hacia el pasado, y cómo ese tipo de pensamientos pueden generar cosas en tu cuerpo, que puede estar muy relacionado con la ansiedad o el estrés. Eh, y creo que me llamó la atención un poco porque yo sentía como esta experiencia de sentir el cuerpo un poco tembloroso o la sudoración antes de presentar en público. Y me interesó, o me interesaba, bueno, ¿por qué se produce eso? Básicamente, si no tengo un animal que me esté atacando o no esté en peligro de vida, ¿cierto? ¿Por qué mi corazón late tan rápido? ¿Por qué tu mente o tus pensamientos van cambiando en una situación donde tú te sientes estresado o ansioso? Y justo en este magíster había un laboratorio de neurobiología del estrés, como le señalaba Germán, donde nos conocimos. Y específicamente ellos estudiaban estos fenómenos. Entonces, creo que tratando de responder a tu pregunta fue como me identificó un poco el tema, aunque como yo les decía anteriormente, creo que también mi secreto oculto es que a mí de la neurociencia siempre lo que me llamó más la atención es la mente, ¿cachai? O la conciencia, que es como yo creo que todos los neurocientíficos en realidad es lo que quieren estudiar en última instancia. Eh, pero el estrés es algo que te acompaña por toda la vida y tiene muchas raíces muy profundas relacionadas a tu biología o el camino evolutivo que nuestra especie tomó.
Sí, bueno, ahí un saludo a Alexis Dallino de la Universidad de Valparaíso, que precisamente fue en el laboratorio donde nos conocimos. Y claro, yo siempre insisto con mis alumnos y alumnas en la siguiente idea, que nosotros no somos, por decirlo así, como fantasmas que vamos flotando, ni una mente, es pura cognición, no. Nosotros tenemos obviamente un cuerpo, somos seres encarnados, o sea, hay carne, hay un cerebro, ¿cierto? Hay todo un sistema que está funcionando. Y una de las cosas bonitas sobre el estrés, creo yo, cuando lo estudiamos, es que precisamente nos invita a pensar sobre aquello, porque tenemos un cuerpo. En definitiva, cuando estudiamos sobre estrés, el estrés nos interpela, algo sucede en nuestro cuerpo. No solamente se relaciona, por ejemplo, con una ansiedad, con que uno se siente mal, que uno se siente cansado, etcétera, sino que hay cosas que se producen en nuestro cuerpo, hay reacciones fisiológicas, se liberan ciertas hormonas, esas hormonas pueden viajar por el torrente sanguíneo, hay un montón de cosas que están pasando, ¿cierto? Pero antes de meternos en eso, porque vamos a hablar un poquito también de la neurociencia del estrés, ¿qué diablos es el estrés? Porque todo el mundo habla, oye, estoy estresado, ¿no? Me pasó esto y quedé estresado, pero ¿qué es el estrés? ¿Cómo lo definen clásicamente desde la neurociencia y la psicología? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, el estrés siempre la definición clásica es que es una respuesta biológica de alguna forma inespecífica, muy relacionado a las demandas o amenazas del medio ambiente. En ese sentido, se dice que en realidad prácticamente todos los seres vivos experimentan estrés, pero a diferente nivel. Por ejemplo, una célula se señala que puede tener un tipo de estrés celular. Eso quiere decir que hay cosas en su medio ambiente que pueden cambiar, por ejemplo, la concentración de sal al exterior de la membrana celular, y eso genera que tal vez la célula pierda agua, por ejemplo, y esa célula tiene que generar un mecanismo para volver a ese equilibrio interno que le permite vivir la existencia, ¿ya? Entonces el estrés es ese tipo de reacción, es decir, una amenaza bueno, siempre nosotros hablamos de homeostasis, este equilibrio interno que permite que una célula viva, pero también pasa lo mismo con nuestro cuerpo, es decir, al mismo tiempo que la célula tiene organelos, que son como básicamente el corazón, el pulmón de una célula, esa célula tiene que preservar esa estructura interna y por eso tiene que consumir alimentos y otras cosas. Eh, y eso requiere mucha energía también. Eh, entonces, al igual que esta célula, nosotros igual podemos tener una amenaza a nuestro medio interno y generamos toda una reacción eh, biológica para tratar de hacer frente a esa amenaza. Ahora, claro, a diferencia de una célula que puede tener un estrés más biológico, más físico, en nuestro caso, por nuestra evolución y por varias características que tenemos, ese estrés mutó, por decirlo así, cambió a otras cosas, ¿ya? A un estrés más psicológico, que bueno, lo podemos dejar para más adelante, pero básicamente así se define estrés, una amenaza al equilibrio interno del organismo, en el cual el organismo genera una reacción para contrastar esa amenaza y volver a un nuevo estado de equilibrio. Perfecto. Oye, y entonces volvemos a este estado de equilibrio. Ya, Ujú. entonces lo puedo entender una célula así como, se me está acabando la sal, o hay que regular la homeostasis, tengo que sobrevivir. Pero ¿qué sucede entre medio de, soy una pobre célula indefensa que perdió la concentración de sal al exterior? Ah, hoy soy un pobre humano indefenso que me va a comer un puma. Ah, no, tengo que presentar en el trabajo, en la universidad, me voy a morir. ¿Qué es lo que sucede que tenemos este tránsito de una respuesta a una amenaza tangible Claro, más física. a una amenaza, ¿cómo podremos decirlo? Como representada, una amenaza un poco más abstracta? Ujú. Actúan en los mismos mecanismos, es lo mismo para el cuerpo presentar frente a un público que ser devorado por un grupo de mapaches hambrientos y con rabia. Ujú. Claro. Bueno, se dice mucho que
a medida que tu medio ambiente se fue complejizando, o sea, pasamos de un organismo unicelular, por ejemplo, a un organismo multicelular, que podría ser, no sé, un reptil, un mamífero, etcétera, el tipo de estrés que tú ibas experimentando a lo largo de tu vida también fue complejizándose. Es decir, por ejemplo, eh, en los mamíferos, que somos animales bien sociables, ya no solo el estrés te lo podía generar un depredador, que es un individuo de otra especie, por ejemplo. Tú eres una ardilla y viene, ¿cierto?, un búho y te quiere comer. Sino que pueden haber individuos de tu propia especie que te puedan generar un tipo de estrés. Y así es el término que nosotros llamamos estrés social, cual, por ejemplo, y pasa mucho, si tú ves tipos de chimpancé o, por ejemplo, monitos, dentro de su mismo grupo hay ciertos individuos que pueden ejercer con fuerza física o a través de alianzas con otros un tipo de estrés hacia otro individuo de su especie. Esto puede ser tanto un estrés físico, es decir, tú vas y le pegas a otra, como también lo que se ha visto, y esto es el dato rosa, es que cuando, por ejemplo, un chimpancé beta, que es generalmente un tipo de, de individuo que tiene un poco menos capacidad física que un macho alfa uno siempre piensa que le va a hacer el estrés al macho beta, se ha visto que cuando el macho beta detecta que el macho alfa le va a pegar, él rápidamente corre y abraza un monito chico, ¿ya? Pero lo que piensan que, oye, qué simpático cómo este chimpancé abraza a un monito más chico, qué tierno. Y el macho alfa ya no le va a pegar, ¿cachai? Se detiene. Ah, oye, Claro, ¿cómo me voy a pegar al frente del cabro chico, po? claro, una cosa así, ¿cachai? Entonces los investigadores dijeron, "Pucha, oye, qué simpático esto". Pero claro, después vieron, o alguien en realidad se hizo la pregunta, oye, pero ¿a qué monito está abrazando? Y dice, pues no sé, a ver, veamos. Y bueno, la pregunta, ¿qué monito creen ustedes que está abrazando el beta? Porque aquí, acá donde uno se ve cómo tenemos una mente un poco más maquiavélica. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de estrés que nosotros experimentamos. ¿A qué mono creen que está Eh, abrazando el beta? Espérate, creo que esta es la primera vez que nos hacen una pregunta a Yo no lo nosotros. sé. No, no Le está, hicieron una no, pregunta y ya nos pillaron, no Claudio. estaba preparado, no estaba preparado para esto. No estaba, Póngalo, espérate, Luco. se está, se está cortando, se corta la transmisión. No, lo siento. ¿Te refieres como a qué monito, como en el grupo social? Claro, en el grupo social. Eh, Al más indefenso. Falso. Póngale un uno. No, ¿sabes qué? Abrazaba a la descendencia del alfa. Entonces, el Ah, mensaje que mira. le estaba dando el macho beta, que claro, tiene una fuerza física no tan grande como el macho alfa, ¿cierto? Pero de alguna forma pudo manipular el ambiente para que esa amenaza física se revirtiera, ¿sí? Y el mensaje, bueno, que uno le da como humano, porque nosotros tenemos esta visión más, bueno, o sea, del punto de vista humano de lo que estaba pasando ahí, es básicamente, bueno, si tú me pegas, ¿ya? Si tú me pegas, yo le voy a pegar a tu hijo. ¿Mm? Así que ten cuidado, no me pegues. Y Eso es casi como la trama del Padrino. bueno, así pues, claro, ¿cachai? A eso me refiero que y tú bien dijiste este ejemplo, cómo este estrés va mutando de una célula que le falta sal o tiene mucha sal en su medio externo, al tipo de estrés que nosotros nos autogeneramos o sufrimos en el día a día, es básicamente porque el medio ambiente donde tú estás se complejizó de tal forma de que ya la variable social tuvo un papel fundamental. De hecho, se dice mucho que tu cerebro, o gran causa de que tu cerebro creciera exponencialmente y estas capacidades cognitivas que tú tienes ahora, es básicamente producto también de la interacción que tú tienes con otros individuos de tu grupo, ¿ya? Y las demandas sociales que tú tienes que, de alguna forma, hacerle frente, ¿ya? Necesitas capacidades cognitivas de alguna forma abstractas
o más complejas. Pero eso también trajo consigo un tipo de estrés también más complejo, ¿no? Y ahí viene el término de estrés psicosocial, en el cual estas variables sociales se vinculan con el estrés que tenemos ahora. Eh, por otro Bueno, lado también, sí, sí, dime, perdón. no, de hecho, ese ejemplo que tú mencionaste, eh, o sea, da cuenta muy bien de ese punto que tú estabas mencionando, que ahora se nos mete una variable social en esto del estrés. Yo me estaba acordando cuando tú mencionabas todo esto de la investigación de Robert Sapolsky, cuando veía cómo se iba de alguna forma transmitiendo una cierta acto agresivo o violencia hacia un otro que es de menor jerarquía en el grupo. Entonces, por ejemplo, en los chimpancés, no me acuerdo en qué primate lo estudió Sapolsky, pero Los eh, mandriles, creo. puede ser, no recuerdo, pero Sí, creo que era mandriles. qué sé yo, un miembro de una jerarquía más alta podía agredir a uno de una jerarquía menor, y ese no agredía de vuelta, sino que iba y agredía a otro que estaba más bajo en la escala, y así cada uno iba agrediendo a uno más chico en la escala jerárquica. Y entonces Robert Sapolsky concluía lo siguiente, que uno se puede evitar una úlcera provocándole la úlcera a un otro, que suele estar en un menor rango, ¿cierto? Social. Y esto Claro. también lo podemos ver un poquito en los humanos, claro, porque nuestros hermanos primates están muy cercanos evolutivamente, por lo tanto, hay ciertas conductas que se comparten. Por ejemplo, qué sé yo, el jefe que está en una mayor jerarquía puede retar a un trabajador, ese trabajador llega a la casa y qué sé yo, y quizá pueda agredir verbalmente a la esposa quizás al niño, el niño le pega al perro finalmente. Entonces, yo puedo transmitirle una úlcera a un otro para evitar la úlcera en mí mismo. Cuando yo leí eso en Robert Sapolsky, en sus investigaciones, me pareció una cuestión increíble. ¿Cómo ahora se nos mete una variable social en el entendimiento del estrés? Así que lo que estás contando tú me parece fascinante, bastante impresionante en verdad. Claro. Y tiene que ver Ah, mucho con nuestra línea o el resultado de la evolución. O sea, si tú ves, por ejemplo, los reptiles, generalmente los reptiles son organismos que, claro, nacen mucho, están en grupitos, pero rápidamente tienen una vida muy aislada. Son muy solitarios, a diferencia de los mamíferos, que tienen una tendencia a agruparse. Y es por eso que en esta interacción grupal se empieza a formar esta relación social, en el cual se generan estas jerarquías, como dices tú, Germán, y hay esto también, pues, lucha de poderes al final, ¿ah? Donde el estrés ya no hay, bueno, en el caso de nosotros, ya no tenemos tal vez depredadores, pero volviendo a la pregunta de Claudio, nuestro cerebro y nuestro cerebro más primitivo, donde hay una estructura, bueno, que lo más probable es que ustedes lo hayan nombrado en otros programas, que es la amígdala, eh, funciona de la misma forma como funcionaba hace miles de años, y es básicamente una estructura que tiene la función de detectar ciertos tipos de amenazas que puedes tener a tu alrededor. Y lo interesante que se ha visto es que la amígdala se activa de una forma muy similar cuando tú tienes que presentar en público, por ejemplo, donde tú tienes bueno, ya me voy a poner un poquito más psicológico, pero en ese momento tu autoimagen es vulnerable porque claro. estás en un contexto donde otros te están evaluando y mucho de tu autoimagen está o es influida por lo que tú crees que los otros perciben de ti. ¿Ah? O sea, no solo de lo que tú percibes de ti o lo que los otros crean, sino que la percepción que tú tienes de las creencias de otros que los otros tienen de ti. ¿Sí? O sea, no sé, por ejemplo, yo pienso que Germán me cree una buena persona, ¿ya? Entonces eso tiene un efecto en mi autoimagen, o tal vez no. Eh, Lo que es cierto. claro. Sí, de todas Eh, maneras. No sé, y hablamos de que eso de impecable aquí quizás no va. claro, claro. Y esto es lo interesante, y por eso nombro esto el cerebro social, porque en esos momentos donde tú te sientes evaluado por un otro, al final, como seres sociales, es de vital importancia ser aceptados en un grupo, ¿ya? Y
se dice o se explica que este objetivo que nosotros como que constantemente estamos teniendo es porque mucha de nuestra historia nosotros vivimos en otro contexto totalmente a lo que vivimos ahora. Básicamente vivíamos en cuevas donde el 90% estábamos cagados de hambre y tratando de ver qué comíamos, ¿ya? Y donde ser rechazado en un grupo era casi sinónimo de muerte. O sea, si a ti te aislaban socialmente, eras más susceptible a ser devorado por un depredador, o otro grupo de humanos te podría matar, por ejemplo. O sea, básicamente la soledad era sinónimo de muerte. Y ese cerebro de nuestros bueno, familiares más lejanos, ese cerebro es casi igual al que tenemos nosotros. O sea, entonces también esta percepción de no ser aceptado o ser criticado por un grupo, para nosotros es una situación amenazante. Y es por eso que muchas de las personas que tal vez nos puedan escuchar, esto de que se sientan nerviosos cuando tengan que presentar en público, o que se les seque la boca, o que sientan que su corazón late más rápido, ¿ya? O que estén temblorosos, se les olviden las cosas que tienen que presentar, es básicamente la amígdala diciéndoles, oye, ten cuidado, estamos en una situación tal vez de peligro, donde tú puedes ser rechazado o aceptado por un grupo, ¿ya? Es tu cerebro más primitivo hablando. Y de esto depende nuestra vida o nuestra muerte. Claro, Mira, exactamente. me quiero sumar a tus palabras porque en el fondo, para ponerlo como perspectiva, o sea, ¿cuánto tiene el Sapiens? O sea, el Sapiens moderno, 300.000 años. La, de esos 300.000 años, habremos pasado ¿cuánto? 250.000 recolectando cositas, cazando cositas. De esos 50.000 en formar sociedades y civilizaciones, unos 40.000. En realidad hemos estado unos 10.000 años con grandes civilizaciones y en la civilización como la conocemos, con los avances que hemos tenido, ¿cuántos son? 200, 300 años. Y claro, o sea, el tiempo a escala evolutiva es muy, muy pequeño para que nuestros sistemas se vayan ajustando a una realidad que es diferente. Claro, nuestro sistema sigue reaccionando de que, oye, voy a presentar, pero ¿por qué siento que me van a echar de la cueva? Claro, sí. Así es, po, así es. Yo creo que no tenemos o nosotros mismos que estudiamos esto, no tenemos una visión como más global, como tú dices, como a escala evolutiva, de cómo nuestro cerebro, que ha pasado miles de años en otro tipo de contexto, con otros tipos de situaciones, se enfrenta a esto, a una gran ciudad, a la selva de cemento, donde tú estás apretado en el metro, por ejemplo, por varias horas, ¿ya? Y ustedes pueden decir, oye, puta, estoy en el metro, me siento incómodo, estoy sudando, no sé por qué, estoy medio urgido. Bueno, ahí es también tu amígdala hablando, porque se ha visto que también esto de la limitación de movimiento, ¿ya? Es también una señal de peligro. Esto dice en la hora peak, cuando tú estás en el metro en la hora peak y te sientes como medio urgido, no sabes por qué. Porque Eh, acá en Santiago, como todo el tiempo. Exactamente. Entonces, tu amígdala también está ahí dándote señales. Oye, no me puedo mover. O, bueno, en realidad tu cuerpo no se puede mover. Tal vez estamos en un peligro, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque para mí sería lo ideal que todo lo que estamos hablando acá también se tenga en cuenta en políticas públicas, porque tú tienes a 1 millón de personas andando en metro en la mañana y en la noche con esta limitación de movimiento en el horario peak, y eso tú le estás dando señales a tu cerebro, estoy en peligro. Entonces, esto de la salud mental y cómo en las grandes ciudades también se ha visto que hay una relación entre peor salud mental y grandes poblaciones o grandes centros urbanos, puede estar relacionado con que tu cerebro, que es un cerebro que está más adaptado a otro tipo de situaciones, ¿ya? Detecte un ambiente más amenazante en estas grandes ciudades. Y uno no lo toma en cuenta, porque piensa que en realidad tu cerebro funciona como ha funcionado con nuestra tecnología, con los computadores y todo esto, pero en realidad tu cerebro está adaptado para otro tipo de ambiente. Entonces, yo creo que todavía no sabemos cómo eso puede afectar realmente tu salud mental, ¿ya? Y los niveles de estrés en realidad hay que
que estás experimentando cotidianamente. Eh, bueno, entonces, de alguna forma ya podríamos decir que tenemos la misma fisiología que teníamos hace 100.000 años, 200.000 años, etcétera, para responder al estrés. Ha cambiado nuestras condiciones de vida, ¿cierto? Pero no ha cambiado nuestro sistema nervioso y por lo tanto utilizamos los mismos mecanismos que antes utilizábamos para escapar de un león ahí en, no sé, la sabana, no sé dónde, o en el bosque, escapar de un depredador y subir a un árbol. Ocupamos exactamente los mismos mecanismos hoy día para ir a la universidad a hacer un examen, ¿cierto? Exacto. Y obviamente eso todavía estamos en un proceso de adaptación, todavía como seres que viven en la modernidad, no lo sabemos todavía enfrentar bien. Ahora, tú hablaste de la amígdala, ¿cierto? La amígdala, para quienes no escuchan, son estructuras muy pequeñitas que tienen forma de almendra Exactamente. eh, y que tenemos una en cada lado y procesan ciertas emociones. Tienen que ver con el procesamiento emocional, fundamentalmente con el miedo, la ansiedad y también No, no son las con de la acá. agresión. No, eso, importante decirlo, que Claro, a eso veces está la en el gente se cuello. confunde. Sí, están en el cerebro, por acá Sí, hacen miren, esto. o sea, yo Claro. siempre digo que por alguna razón los biólogos dijeron, oye, ¿sabéis que mira, tenemos toda estructura acá, ¿por qué no les ponemos el mismo nombre si al final nadie se va a confundir? Claro, y eso ha llevado muchas confusiones, pero es que parece que ahí lo pueden chequear. Hay que hacer ¿cómo se llama? Fact check. Sí, Que amígdala viene de almendra, creo que es parece latín o que sí. griego. Son Bueno, unos pequeños porotitos que están sí, ahí muy profundo en tu cerebro, pero muy al medio en realidad de... exactamente. Entonces se ha visto que las neuronas que están ahí procesando todo lo que tiene que ver con el miedo se hipertrofian. Ahora son más grandes, detectan o están sobreactivadas y la persona se siente más ansiosa. Pero hay otras estructuras que con un estrés crónico, es decir, con un estrés que se alarga en el tiempo, empiezan también a funcionar mal, como la corteza prefrontal, que sirve para tomar decisiones, los hipocampos, que sirven para las memorias. Todas esas estructuras empiezan a fallar una vez que uno está estresado mucho tiempo. ¿Cómo entiendes tú esto del estrés crónico y cómo nos afecta? Venimos saliendo, por ejemplo, de una pandemia donde tuvimos que estar 2 años encerrados, no podíamos controlar esa situación. ¿Cómo ves tú esto de cómo nos afecta el estrés crónico, ese estrés que se extiende en el tiempo y no podemos escapar y ahí inunda nuestra vida? ¿Qué efectos tiene en nuestro cuerpo, en nuestra salud mental? Bueno, ahí yo creo que tenemos que remontarnos al concepto de tal vez de plasticidad neuronal o la plasticidad cerebral, que siempre nosotros hablamos de que tu cerebro es un músculo. Cuando tú utilizas más ciertas estructuras, estas estructuras se hipertrofian, como dices tú, que básicamente las neuronas que o se hacen más conexiones, o las espinas dendríticas, que son como las antenitas donde las neuronas reciben mensajes de otras neuronas, aumentan el número, ¿ya? Y pasa algo muy similar con la amígdala. Como la amígdala también está compuesta de neuronas, ¿ya? Y que, como tú bien dices, se activan más cuando tú ves una amenaza o, bueno, la amígdala en realidad no quiero que se queden con la idea de que solo tiene la función de detección de amenazas, sino que tiene muchas más funciones. Otra de ellas es reconocimiento de expresiones emocionales de rostro y otros tipos de emociones también se han relacionado con la amígdala. En situaciones de un estrés crónico, es decir, con una exposición reiterada a un tipo de estrés, se ha visto que hay una hipertrofia. Eso quiere decir que las neuronas de la amígdala, de ciertos núcleos de la amígdala, aumentan su actividad, en resumen, ¿ya? Por esta mayor conexión. Y eso produce de que esto de tu cerebro un poco como Juego de Tronos, o sea, tú tienes como diferentes casas y todas están peleando como por el poder. Entonces decimos que realmente nosotros, seres racionales, estamos dirigidos por la corteza prefrontal, estamos dirigidos hacia metas, objetivos, y eso es lo que te permite que tú puedas trabajar todo un año para recibir 2 semanas de vacaciones. Ya, somos unos animales medio locos, pero pensamos que somos racionales. Bueno. Cuando, Suena una genial idea. sí, es una genial idea, Un buen sí. negocio. Vale. ¿Qué podría molir sal? Claro. Cuando tú estás en una condición de estrés, hay estructuras más profundas que empiezan a tomar el control de tu conducta. Y hablamos de una conducta más regida por estructuras subcorticales, ¿no? Una de ellas es la amígdala, locus coeruleus y estructuras que están más relacionadas con la supervivencia, ¿ya? Y son conductas más instintivas, más innatas, donde no hay tanto razonamiento o reflexión sobre tus conductas, porque una cosa evolutiva
Si tú escucháis un ruido en el bosque, mejor correr al tiro que empezar a pensar, bueno, será un tigre o una pantera que me quiere cazar. ¿Qué pasa en el tiempo? Que a medida que tú vas teniendo más exposición a este tipo de estrés, estas estructuras se empiezan a activar más y la corteza prefrontal, nosotros hablamos que tiene un equilibrio entre dos tipos de neurotransmisores, básicamente noradrenalina y dopamina, y cuando está en un equilibrio perfecto, tu corteza prefrontal funciona súper bien, ¿ya? Tú eres muy reflexivo, tu conducta está muy dirigida a las metas, objetivos, Iluminado. claro, iluminado. Pero a medida que tú vas teniendo más estrés, adrenalina empieza a aumentar, también dopamina, y tú empiezas a tener ahí algunos efectos negativos en la corteza prefrontal. Se ha visto que hay muerte neuronal, y a largo plazo tienes un cerebro más regido por estas regiones, más subcorticales. Y en términos simples, las personas son más sensibles al estrés, ¿ya? Ven amenazas donde tal vez otra persona no las ve, básicamente ve su mundo más amenazante, ¿ya? Eso es lo que se ve en el estrés crónico. No me quiero meter en los efectos corporales porque son un montón. Lo más probable es que la gente ya los conozca con altos niveles de cortisol, está muy asociado a diferentes tipos de enfermedades como enfermedades cardíacas, diabetes y, bueno, otras enfermedades mentales. Pero está muy relacionado con eso, con la plasticidad neuronal. Entonces, claro, de alguna forma tiene una función positiva el estrés, pero a diferencia de otros animales, como un reptil, que cuando viene un depredador, básicamente puede luchar y escapar o estar en freezing un rato, pero eso no dura más, como dice Robert Sapolsky, como no dura más de 1 o 2 minutos, y ahí se va todo. O sea, la mayor ansiedad, o digamos que un reptil puede sentir ansiedad, es básicamente cuando ve el depredador y que va a cachar qué va a hacer, si va a luchar o escapar. Pero si a nosotros nos dicen que tienes que entregar tu tesis mañana, no, perdón, en 2 semanas más, ya puede estar todos esos días súper urgidos, ¿ya? Porque también nuestro cerebro, bueno, y esto es lo loco, porque nuestro cerebro también evolutivamente está adaptado para pensar hacia el futuro, lo que nos permite hacer una serie de cosas, ¿cachai? Como organizarnos para cazar, organizarnos para hacer una casa, para hacer una sociedad, etcétera. Pero eso también nos lleva a pensar sobre cosas que nos pueden hacer daños, ¿ya? Y nosotros no tenemos mucho control sobre el futuro. Y bueno, y ahí viene la ansiedad y todo esto que empezamos a tener pensamientos rumiantes, que los psicólogos saben muy bien cuando tienen que ver a pacientes que vienen con una ansiedad muy grande. Así es. Oye, doctor Rojas, eh, Dígame, doctor Claudio. hemos hablado de estrés como respuesta ante amenazas. Un estrés que evoluciona a medida que la sociedad se va complejizando y tienes respuestas eh, al estrés provocado por tus pares, en situaciones que uno esperaría que eso no se produce, como una tesis o en el estrés crónico, que es un estrés constante que va dañando. Chuta, pareciera que estamos como medio jodidos, po. Mm. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué se ha visto? ¿O qué pueden hacer las personas para disminuir el estrés? Porque, claro, podemos decir como, oye, es que hay que disminuir y organizar a las personas para que el metro no esté lleno, pero Mm. el metro va a seguir estando lleno. Oye, deberíamos hacer modificaciones en la academia para que los estudiantes no estén tan estresados, pero igual van a tener que ser evaluados. Podemos estar diciendo, no, mira, podemos generar mejores ambientes de trabajo para que las personas logren su objetivo, pero igual está el objetivo y de repente pueden haber millones en juego. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el humano común y corriente para abordar ese estrés e intentar no pensar todo el rato que te va a comer un puma inevitablemente y sorprendentemente escondido detrás de la boletería del metro?
Mm. Mira, yo creo que el Germán dijo algo que, bueno, yo no le contesté sobre la pandemia, que ahí se vio mucho que, bueno, todos fuimos un experimento básicamente, en el cual el experimento era que estábamos aislados socialmente. Que nadie hizo intencionalmente. Claro que nadie lo hizo intencionalmente. Y bueno, ahí se vio que en realidad la gente que más le afectó la pandemia, tanto en salud física como en mental, fue la gente que su arquitectura social o su grupo social eh, no estaba tan fortalecida. Mira, tal vez me equivoque en el nombre, pero hay un número mágico, creo que el número de Dunbar, pero no me acuerdo si el nombre es así, que es 150. Este es un investigador que habla mucho de la soledad y él señala que básicamente tu cerebro está configurado para tener 150 amigos, ¿ya? Básicamente tu cerebro, si yo te pregunto a ti, Claudio, oye, nómbrame 150 personas con que les gusta, cuáles son sus miedos, con quién son sus papás, si tienen mascota, básicamente cosas completas de su vida. Tú me puedes nombrar, según él, básicamente 150, que es como tu mundo social. ¿Cachai? Esas son las personas con las cuales tú te recuerdas que tienes algún lazo. Y dentro de estas 150 personas, él hace ciertos esquemas de círculos, como los círculos del infierno, pero estos son los círculos de cercanía. Hay círculos más cercanos que van a ser personas que tú consideras Má- Más un tibiecitos. claro, un vínculo más profundo, pueden ser tus papás, tu hermano, y así, y círculo más externo. Entonces, en la pandemia se vio que las personas que, claro, todos más o menos tenemos un número muy parecido de conocidos o amigos, pero las personas que tenían la gente, en realidad los círculos más externos, es decir, gente que no tenía un vínculo muy profundo, fueron afectadas más por el estrés, ¿sí? El aislamiento social, las reiteradas noticias negativas que venían de la pandemia. Entonces, bueno, esto ya se sabía un poco, pero al parecer esta razón de que el estrés se complejizó por nuestra interacción social, también un recurso que nos ayuda mucho para prevenir y hacer frente al estrés son las mismas relaciones sociales. Básicamente, si tú tienes buenos vínculos con otras personas, si tienes un vínculo fortalecido, tú eres menos susceptible a situaciones estresantes que estando solo o sentirte solo. Bueno, yo sé que este no es un tema de esta sesión, pero ahí me lleva otro tema que es la soledad. Se cree que la soledad, esta sensación de sentirte solo en un ambiente social, que puede ser muy subjetivo, es decir, que tú puedes estar en un curso con 30 personas, ¿ya? Por ejemplo, tú dando una charla, que te puedes sentir muy acompañado objetivamente, pero internamente tú te sientes muy solo. Y eso tiene que ver con este número que yo les decía anteriormente, porque al parecer tu cerebro está diciendo, oye, no, en realidad no tengo vínculos significativos. Eh, pero cuando tú tienes vínculos significativos, te ayuda mucho para prevenir y, y no ser tan vulnerable a los efectos negativos del estrés. De hecho, hay una correlación entre esperanza de vida, por ejemplo, y vínculos cercanos. Ha visto que la gente que tiene vínculos cercanos más fortalecidos también tiene una esperanza de vida, sufre menos estrés, tiene menos enfermedades psicológicas o mentales o físicas, por ejemplo. Entonces, al parecer, ese es un punto clave en esta época y que paradójicamente es una de las cosas que más tenemos debilitadas. La mayoría de nuestra sociedad en realidad vive más en interacción con aparatos tecnológicos y otras cosas que fortaleciendo sus lazos con otra gente. Y eso, bueno, es un tema para largo, pero también está muy potenciado por nuestro estilo de vida, más productivo, que deja de lado un poco la interacción social con otros. Claro, y vuelve las relaciones un poco más superficiales en realidad. Ujú. Superficiales, pasajeras, rápidas. Claro. Bueno, en muchos países, por ejemplo, tener pareja es pérdida de tiempo, por ejemplo, porque no les permite ser productivos. Eh, entonces hay un tema ahí bien profundo que yo creo que
es horizontal no solo a Chile, sino que eh, a otros países. Pero yo creo que sí en Chile nuestra sociedad es más aislada. Estamos más en nuestra casa. Por ejemplo, hay otras culturas donde lo público es mucho más importante, donde la gente hace cosas fuera del hogar. Y eso yo creo que tal vez es algo que deberíamos tener en cuenta. Bueno, y en ese mismo sentido, también hay muchas investigaciones hoy en día, porque claro, cómo nos relacionamos con otro parece ser un factor protector, ¿cierto? Como tú mencionas. Mientras más relacionados estemos con otro, al parecer estamos más protegidos frente al estrés. De hecho, ciertos trastornos neuropsiquiátricos como la depresión han sido relacionados con una falta de soporte social, de red social, de apoyo social. Y eso es interesante porque hoy día no se sabe muy bien en qué dirección va esto. Si es que una persona depresiva se aísla socialmente o el aislamiento de esta persona lo puede empujar a un trastorno depresivo. Lo Sí, cierto y lo que sabemos es que están correlacionados estos dos fenómenos, pero no sí. sabemos muy bien en qué dirección. Ahora, ahí yo quería complementar porque hay ciertas investigaciones muy bonitas hoy día. Wendy Suzuki, Universidad de Nueva York, estudiando la meditación, estudiando el ejercicio y también cómo eso pueden ser factores protectores precisamente para enfrentar el estrés y tener una vida un poco más saludable. Yo te iba a preguntar, usualmente la gente habla de un buen estrés, de un mal estrés, de un estrés tóxico, etcétera. Em, ¿Es bueno tener cero estrés? ¿Sería bueno tener cero estrés? O sea, decir, oye, quiero tener cero estrés, eso es lo que yo deseo. ¿Sería algo positivo para nosotros o no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que Buda decía que la vida es sufrimiento. No sé si lo decía él, pero creo que Es una de las verdades, una de las cuatro verdades, creo en que las es de cuatro Buda. Sí. verdades, ¿ya? Pero bueno, pucha, perdón por desanimarlos, pero básicamente si ustedes ven en el mundo de la vida, ¿ya? La vida está constantemente luchando para mantenerse viva, ¿ya? Eso quiere decir que está luchando con diferentes tipos de procesos físicos, ya que hablamos de la entropía y otras cosas, ¿ya? Pero nosotros estamos constantemente luchando para mantener este estado interno que nos permite estar vivos, ¿ya? Eh, y básicamente nosotros dormimos, comemos, respiramos para eso, ¿ya? Para mantener este tipo de equilibrio energético que nos permite existir, ¿cachai? Como un organismo. Entonces, eh, creo que sería muy malo no tener estrés, porque de alguna forma le estarías dando un mensaje a tu organismo de que cualquier cambio que esté en contra de este equilibrio pase piola, y esto continúa hasta que el momento no sabes cómo mueres, básicamente. Eh, pero ya poniéndolo como un estrés más complejo, que yo creo que el estrés que vivimos nosotros, siempre se habla que hay un estrés positivo, que sería el eustrés, que es este estrés que uno siente cuando uno, por ejemplo, está en un desafío que de alguna forma le genera una tensión, le puede generar un poco de ansiedad, por ejemplo, tener que presentar en público, pero tú puedes salir airioso de alguna forma, o tal vez no tan airioso, de esta experiencia amenazante, pero tal vez este estrés eh, solo dura un breve periodo de tiempo, ¿ya? Tú presentas, tal vez no te salió tan bien, pero después ya puedes ir a tu casa y dormir plácidamente. El problema es cuando este estrés se vuelve crónico. Mm. eh, y el problema aún más, y ahí tal vez me vuelvo tal vez un poco más psicólogo, es que cuando el estrés no solo es porque tú estás expuesto a una situación estresante, sino que en tu interior empiezas a rememorar, por ejemplo, este suceso donde no te fue muy bien en esta presentación e internamente empiezas a rumiar, que rumiar es como este movimiento de las vacas que empiezan a masticar, ¿sí? Como repetitivamente, bueno, pensamientos rumiantes que tú constantemente estás pensando en esto que no te fue tan bien, no te fue tan bien, y eso te genera mucha ansiedad, ¿ya? La ansiedad no solo hacia el futuro, sino hacia el pasado, y esto también genera ciertas reacciones en tu cuerpo. O sea, también siempre hay que tener en cuenta que las cosas que tú mentalizas, que tú piensas, también generan reacciones en tu cuerpo
¿ya? Y ahí está, bueno, toda la parte más fenomenológica de la emoción, cómo tú sientes las emociones, esa ansiedad, ese apretón en el pecho que tú puedes sentir, o cómo tú sientes la tristeza también tiene un lenguaje corporal. Y eso te puede generar de alguna forma efectos negativos, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque una cosa que tú dijiste, Germán, que hay ciertos estudios que han relacionado la meditación con estrategias protectoras hacia el estrés. Se ha visto que estos pensamientos rumiantes que uno tiene están muy asociados a una red que se llama la red por defecto, que nosotros ocupamos mucho para autoevaluarnos, para saber cómo estamos en determinado momento. También la ocupamos mucho para mentalizar hacia otros, esta es la teoría de la mente, ¿cierto? Pero la actividad negativa que puede tener esta red por defecto es cuando se activa con estos pensamientos rumiantes. Bueno, en realidad es asociado a este tipo de pensamientos. Y lo que se ha visto en monjes que han meditado mucho es que esta red la tienen debilitada de alguna forma. Es decir, no está tan activada, no está reflexionando continuamente sobre qué me pasó a mí en un pasado o cómo voy a estar hacia un futuro. Lo que ellos llaman la mente del mono. Esto de no estar en el presente, sino que estar constantemente en el pasado, constantemente en el futuro. Y hace mucho sentido con la sintomatología depresiva. Generalmente las personas depresivas, muy ansiosas, están constantemente evaluando lo mal que lo hicieron en el pasado o constantemente pensando en las dificultades que pueden tener hacia el futuro. Entonces se ha visto que esto es como una luz de esperanza, un poco de estrategias alternativas para tratar esta sintomatología que es muy, no sé qué decirlo, como es bien maldita, porque estás pensando constantemente en esto y tu cerebro lo que se ha visto es que de alguna forma está seteado también para pensar mucho en el pasado, mucho en el futuro. El dato rosa es que si ustedes ven un cerebro, van a ver que la amígdala, que estos dos porotitos que señalaba Germán, termina el hipocampo y la amígdala está en la puntita, ¿ya? Y eso es una razón anatómica. Bueno, el hipocampo está muy asociado con consolidación de memoria, ¿cierto? La evocación de memoria. Entonces, ustedes tienen una razón anatómica porque cuando rememoran cosas hacia el pasado, es mucho más fácil evocar eh, recuerdos más negativos que positivos. Porque evolutivamente, para ti, cuando eras una ardilla, era muy bueno que recordaras qué árbol estaba la lechuza y en qué árbol estaban las nueces y cosas ricas, ¿ya? Si sobrevivías al encuentro de la lechuza, ya sabías que ahí no tenías que meterte, ¿ya? Entonces, bueno, denle gracias a la evolución porque tenemos esto, es más fácil pensar en esto, ¿ya? Desle gracias a la ardilla. Claro, denle gracias a la ardilla. Entonces, claro, tenemos una facilidad también para rememorar más cosas negativas. Eh, bueno, ahora está muy de moda el trauma. Bueno, no es que esté de moda el trauma, sino que No, ahora todos Estamos andan todos con esa traumados. cosa, claro, todos andan con esa cosa del trauma, claro. oye. No, pero el trauma complejo, que son todas estas situaciones muy extremas que tú tuviste en la vida. O sea, estábamos hablando de, no sé, de guerra, chicos transgredidos o violentados sexualmente, y ahora recién estamos entendiendo cómo esas situaciones afectan profundamente la actividad del cerebro. Son, son hechos que pueden cambiar mucho la reactividad o cómo funciona un cerebro de una persona normal a un estado más patológico. Oye, Felipe, como como me quedaría hablando por muchas horas más. Han salido temas como más de evolución, trauma, porque podríamos hablar mucho sobre trauma, soledad, el efecto del COVID, todo esto relacionado con estos sistemas que funcionan para protegernos, pero que también pueden ser muy dañinos si es que sean ciertas condiciones. Pero ya vamos
tenemos que ir terminando ya esta jornada. Obviamente que tenemos que juntarnos otra vez. Sé que decimos esto Por siempre, pero supuesto, es no, que, pero sí, es que siempre salen más temas. Entonces No hay que podemos porque reunirse. tenemos que trabajar y estamos muy estresados. estaba muy interesante lo que Claro, hiciste. estamos muy estresados Tengo que ir a corregir pruebas. eh, pero una última pregunta. A todos le hemos hecho la misma pregunta. Si tú pudieras recomendar un libro o algo para las personas que puedan leer, interiorizarse, no quizás necesariamente en esta área, pero quizás en otra que te encuentres como, oye, este libro realmente a mí me inspiró y me ayudó harto. ¿Hacia dónde irías? Mira, se me vienen varios a la mente, pero ya que estamos hablando de estrés, tal vez me equivoque con el título, pero es ¿por qué las cebras no sufren úlceras? De Robert Sapolsky. Tal vez es un buen libro para introducirse al estrés. Ahí hace una comparación bien bonita con cómo es el estrés bueno, entre comillas, el reino animal y ¿Por no qué las cebras no tienen No úlceras? tienen sé úlceras, sí. por qué las cebras no tienen úlceras o no sufren úlceras. Sí, es un bonito libro. Y es uno de nuestros autores favoritos acá, hay que Claro, decirlo. también. Sí, Sapolsky para nosotros es un grande. Uno de nuestros favoritos acá en es este un podcast, crack. hay que decirlo, es Sí, un crack, es un un crack. rockstar. Lo van Claro, a tener que invitar, ¿ah? grande Sapolsky. Lo van a tener que invitar. O sea, Vamos a ver, podemos intentarlo, vamos podemos a gestionarlo, intentarlo, vamos a gestionarlo. podemos intentarlo. Que uno siempre puede soñar, tener esperanza. Sí, Es ya decir, no bueno, falta nada. somos el programa más famoso de neurociencia Entre los amigos. en Pudahuel. Bueno, ya, pues, entonces, una última palabra que quieras decir, Felipe, antes de irnos retirando. Bueno, nada, yo creo que agradecerles la invitación y que me tengan ahí como una posible voz para hablar de temas que tal vez a la gente le interesa. Yo sé que el nicho de la ciencia es bien chico y yo creo que a todos nos gusta o de a poco nos ha gustado empezar ya más a divulgar cierta información que hemos estado aprendiendo en todos los largos años que hemos estado en la academia o investigando. Así que nada, gracias por la oportunidad, espero que se repita y espero estar ahí con Sapolsky en la nueva hagan todo el empeño, saquen recursos y nada, eso. Muchas gracias chicos. Gracias, Felipe. Bueno, yo quisiera también decir unas últimas palabras. En realidad, yo partí diciendo que el tema de hoy día es un tema que nos interpela. ¿Ya? Entonces quería volver un poquito a eso. Realmente, cuando hablamos de estrés, hablamos de una experiencia que todos tenemos cotidianamente. Entonces, comenzar a entenderlo también es comenzar a entendernos a nosotros mismos, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestra experiencia, etcétera, cómo tomamos las decisiones, cuando estamos estresados, cuando no estamos estresados, etcétera. Entonces, yo creo que, como decía Claudio, fuimos abriendo cajitas con más y más contenido, más y más contenidos, etcétera, y nuevos temas. Entonces, yo digo que sí o sí tenemos que hacer un próximo capítulo para profundizar en muchos de estos temas. La conversación fue muy entretenida y apasionante, en verdad. Hay mucho que conversar, o sea, todo esto para poder disminuir el estrés, las actividades que podríamos hacer, esto del aislamiento social, de la soledad que sucede allí. En definitiva, hay mucho más que conversar, así que yo personalmente espero tenerte nuevamente acá en este programa para que profundicemos en todos esos temas y en otros más que van a salir sin duda. Así que muchas gracias, Felipe, por tu tiempo y haber estado No, acá. gracias a ustedes chicos, sí. Y tomo la invitación. Así que, Excelente. Bueno, y también para ir finalizando, decir que muchas veces sufrimos del estrés que nos da la sociedad, pero también es bueno recordar que nosotros y nosotras armamos también esta sociedad. Y si queremos hacer un cambio, tenemos que luchar por ese cambio para tener ambientes más desestresantes, poder pasar más tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos, poder disfrutar más de nuestras actividades y que no nos convirtamos en un animal que trabaja 9 horas al día para compartir con sus amigos dos, dormir y repetir eso eternamente en un ciclo sisifiano hasta
nuestra inevitable partida. Así que reflexionar sobre el estrés creo que es un elemento que nos lleva por el buen camino y un buen inicio y poder seguir conversando de esto. Sí. Solo las últimas palabras, Claudio, con lo que dijiste para el otro podcast, si quieren podemos hablar de cómo el estrés afecta la empatía, como cuando tú te Claro, sientes mal, Wow, eres más buenísimo. empático o menos empático con la gente que te rodea. Yo creo que eso también está muy ligado con la sociedad que estamos viendo ahora. Así que, sí. interesante. No, completamente de acuerdo, pedazo de tema. Bien, entonces, miren, se me olvidó decir esto al principio. Recuerde darle like, suscribirse, compartir este canal, compártalo con su amigo, con su abuelita, con su perro, no importa que no sepa. Yo he visto algunos perros que le hacen así, clic a YouTube, así que pueden verlo y cada vista cuenta. Y quién sabe, quizá ese perro empiece a ayudarle a usted a desestresarse. Así que nos vemos la próxima semana en otro emocionante capítulo de ahora sí sale, el lado oscuro del El cerebro. cerebro. Chao.